Y bueno, sigue el debate, seguimos discutiendo el asunto y hoy le agradezco muchísimo a dos historiadores, dos profesionales que nos acompañan en la mesa de directo, Úrsula Camba y Cristian Said Nader. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Querida Úrsula, me gustaría empezar contigo. ¿Cuál es tu postura de manera general? En breves segundos, tu reacción. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando en las noticias te enteraste que el presidente de México estaba solicitando esto al gobierno de España y al Vaticano? Bueno, gracias por la invitación primero, Nacho. Mi reacción fue de incredulidad total. Como que me pareció que era algo que salía, no entendía bien a bien de dónde. El asunto es que parece que estamos como en un modelo muy arcaico de historia, donde creemos que tenemos que seguir siendo los jueces de la historia, quienes designan qué está bien y qué está mal. Más allá, en realidad, lo que habría que ofrecer es una explicación de por qué sucedieron las cosas como sucedieron, por qué fueron así y no de otra manera. Y pedir perdón, es como, yo siempre les digo, cuando hay este pleito, este encono, este odio hacia el pasado, pregunto siempre, ¿en qué idioma se expresan? Si están sentados en una silla, si tienen barba, si usan lentes. Es decir, toda una serie de... Porque tendemos a pensar que el mestizaje es una cuestión únicamente étnica. El mestizaje es una cuestión que tiene que ver con una serie de ámbitos sociales, religiosos, de costumbres, de manera de estar en el mundo, de la manera de ver el mundo. Entonces me parece que en estos momentos lo que se necesita no es un enfrentamiento, sino justamente la búsqueda de una reconciliación nacional. Okay. Eso es lo que me parece que está en el centro de todo. Cristian, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste? Cuéntame cómo te enteraste, Cristian, de esta noticia y cuál fue tu reacción. De pronto estaba a las 10 de la noche frente a la computadora y empiezo a ver conquista de Trending Topic. Entonces, no sabía a qué se referían. Y ya me voy sumergiendo. Igual y te asustaste, dijiste, ya llegamos a ese aniversario, yo andaba perdido. ¿O qué fue lo que pensaste? No, pensé, bueno, ya sumergiéndome en el tema, me doy cuenta que es justamente que López Obrador lanza una carta que sale a la luz de pronto, que creo que no pide disculpas como tal, creo que plantea la idea de hacer un nuevo discurso fuera de la historiografía ya como tal público, en el que se tome la conciliación entre estas dos civilizaciones, una que salió muy mal parada, por supuesto, de la conquista, y otra que se mantiene vigente, y que, por supuesto, creo que hay una confusión también. Creo que a partir del virreinato, el Estado mexicano como tal es continuidad de ese virreinato. Entonces, creo que hay un agravio, no solamente por parte de la corona, de la iglesia, etcétera, sino también por parte del Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano, y no creo que tenga que pedir disculpas justamente al Estado mexicano, sino justamente a los herederos de esos pueblos, los que sobrevivieron ante esta afrenta que comenzó hace 500 años. Entre ellos, por ejemplo, creo que debería haber un foro donde justamente estén purépechas, hablantes náhuatl, mayas, totonacos, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, son sus descendientes, pero dicen que esto no es vigente o que ya caducó. Yo me pregunto, en cuanto a otros procesos, concretamente en la península ibérica, por ejemplo, la expulsión de los judíos hace 500 años. Es un proceso que ya supuestamente en los mismos términos tendría que haber caducado. Sin embargo, ahí está justamente Felipe VI y previamente otros personajes pidiendo perdón a la comunidad sefardí por los agravios cometidos hace 500 años. Y lo mismo, ¿por qué Gibraltar no ha prescrito? Me pregunto, y le siguen reclamando al gobierno británico que entreguen Gibraltar. Entonces yo creo que no debe de haber una exigencia de perdón, sino más bien un diálogo, no tanto con el Estado mexicano, sino con los pueblos indígenas que están contenidos dentro del Estado mexicano y que justamente ellos lancen su propuesta sobre lo que sienten después de 5 siglos de distintos procesos que no solamente, lo repito, es por parte del gobierno virreinal y posteriormente por parte del Estado mexicano, que fueron igual de salvajes que lo que ocurrió con los españoles su llegada a suelo americano. Sí, creo que eso es importante, Cristian, a lo que apela, ¿no? La intención del presidente, esta relatoría, que a lo mejor pueda ir más allá de los estados, que pueda ir más allá de los gobiernos, que pueda ir más allá de los tintes políticos y que nos pueda acercar a una nueva manera de ver
la conquista y lo que vino después de la conquista rumbo al 2021, Cristian. Y te lo pregunto nuevamente y ya después regreso contigo, Úrsula, porque pareciera que entonces estamos ante un planteamiento distinto de lo que nos han venido enseñando de la historia. ¿Cómo ver esos hechos, no con ojos de buenos y malos, ni con asuntos que ya están finiquitados, sino que se pueden revivir, se pueden discutir y se pueden comprender de manera distinta, Cristian? Creo que sí, creo que tanto en ambos lados del Atlántico no es un enfrentamiento entre un discurso indigenista y un discurso hispanista, que en algunos casos rebasa eso, ¿no? Llega a ser incluso más violento verbalmente. Creo que tanto los que están a favor de la conquista como un proceso de encuentro entre dos mundos, llámese, no sé, los leonportillistas, y por otro lado tenemos a los que siguen Edmundo Gorman, los herederos. Incluso en eso, la visión indígena de los pueblos indígenas ha estado oscurecida. Ellos no hablan, lo hacen a través del historiador, por supuesto, ¿no? Pero recordemos que en este país hay entre 15 y 20 millones de indígenas, muchos de ellos pueblos herederos del desastre que ocurrió hace años, y por supuesto que tiene cosas comunes, claro, como cualquier proceso sincrético. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Creo que debe de haber una visión, vaya, voy a citar, la visión de los vencidos, no, pero realmente una visión, no tanto en el encono con otras culturas, sino realmente cuál es el sentir de estos pueblos encerrados dentro de un Estado que los invisibiliza y los detesta, y además en ambos lados del Atlántico. ¿Y qué podemos aprender de esos años para no repetirlo? Creo que no tanto como la historia como maestra de vida, creo que no. Creo que más bien que les demos ese peso histórico que han tenido, que mucha de la historia que tuvieron fuera erradicada, no solamente por el español que llegó, sino por el mismo Estado mexicano. ¿Su versión de los hechos, dirías? Las versiones de los hechos, justamente no hablar de una sola Las versión. versiones. Son distintos pueblos, con lenguas muy distintas, costumbres muy distintas, y no homogeneizarlos en una masa indígena salvaje, como leí cosas, por ejemplo, ayer en la noche, ¿no? Sí. Úrsula, ¿cómo ves tú? Fíjate que yo pienso un poco distinto de lo Muy que bien, plantea perfecto. Cristian. De eso se trata, de confrontar. A ver. ¿En qué sentido? Creo que por el contrario, el Estado mexicano es un Estado muy culposo con los pueblos indígenas. Y lo ha sido, y lo fue más a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas, que fue, despiértense ante estos que están aquí abandonados, dejados de la mano de Dios, realmente rezagados. Y lo que sí ha incluido siempre, si tú ves el muralismo mexicano, las manifestaciones artísticas, el discurso del Estado, los grandes museos, es el indígena. Lo que conforma al mexicano, o lo que se ha dicho en el discurso siempre, es como el indígena, el que ha sido aplastado, el que ha sido vejado, el que ha sido maltratado, y no terminamos de entender que si bien es cierto que hay diferentes discursos en torno a un hecho, es que el planteamiento no se puede, digamos, no se puede separar, porque el mexicano es un pueblo mestizo. Es un pueblo mestizo no nada más de indígenas, y ahí sí se invisibiliza muchísimo la tercera raíz, que son los negros, son los africanos, y los chinos, bueno, se les llamaba genéricamente chinos, pero eran asiáticos, que podían venir como la China poblana, de la India, de Mongolia, de Japón, de qué sé yo, de Filipinas, que era también una posesión española. Creo que lo que hay que hacer, y eso es lo que cuesta más trabajo en la historia, y es integrar, más que separar y escindir, es integrar en el discurso los diferentes grupos y los diferentes actores sociales que conforman el ser mexicano. ¿Pero no te parece que ha faltado, a propósito de lo que dice Cristian, que han faltado estas versiones de estos pueblos originarios? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que lo que se ha escuchado siempre con muchísima culpa es eso. La visión de los vencidos, es los trabajos que son valiosísimos. Nadie está diciendo que no, ojo. Son muy valiosos, pero lo que se ha privilegiado ha sido ese discurso. ¿Cristian? Basado en, no sé, en Sahagún o en quienes han rescatado López Austin, digamos, en el siglo XX, o Leonardo López, Luján, estos, digamos, vestigios indígenas. Eso es lo que se ha privilegiado en la historia de México. Eso es lo que para todos nos hace mexicanos. Si tú le preguntas a alguien dónde está el Museo de Antropología, todo el mundo te va a saber decir, o casi todo el mundo. Si les preguntas dónde está el Museo del Virreinato, muy pocos te van a saber decir. Y está refundido en un rincón, perdido, no voy a decir en dónde, para que vayan y lo busquen. Cristian. Bueno, en primer lugar creo que, por supuesto, está ese indigenismo
y esas culturas indígenas encapsuladas, justamente lo dice ella, en el Museo Nacional de Antropología, ya la cultura virreinal en otra parte, pero bueno, creo que vuelvo a lo mismo. Hay indígenas de carne y hueso dentro del Estado mexicano, dentro del territorio que actualmente se compone como México, con distintas visiones de la historia, distintas formas de entender el mundo, diferentes concepciones de la civilización. Y creo que hay algo importante, es la actitud, no solamente por parte del gobierno español, sino también por parte de sus porros, en cierto sentido, en suelo mexicano. Ver al indígena como este vencido, creo que justamente es infantilizarlo. Y precisamente por parte tanto del Estado mexicano como por parte del gobierno español, tenemos esta idea de que el indígena no puede expresarse y que está contenido su historia gloriosa en ese Museo de Antropología. Pero existen, obviamente, pueblos de carne y hueso, y muchos de ellos enfrentados con el Estado mexicano. En este momento están en guerra, surgen autonomías, surgen levantamientos, ya cito el zapatismo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también hay una visión de cortar de tajo esa historia de los pueblos indígenas a partir de 1519 o 21. Sin embargo, hay una continuidad, y a pesar de estas piedras que se encontraron 521 y 1821, los pueblos indígenas continuaron, algunos en el oprobio, algunos en el olvido, algunos desaparecidos, y en efecto, desde el suelo maya hasta el suelo de Baja California, incluso más al norte, cuando esos territorios eran parte del Estado mexicano, muchos pueblos desaparecieron. Entonces, obviamente son pueblos sin voz. Entonces, creo que los estamos viendo a través de ese cariz y esos matices maquillados por los historiadores, tanto mexicanos a favor del indigenismo y en contra del indigenismo, y al mismo tiempo este discurso hispanista, en algunos casos conciliador, en otros casos no, que son indígenas, son nuestra visión de los indígenas, pero no son los indígenas. Realmente ellos no se han presentado. Vuelvo a lo mismo, creo que sería lo justo tener aquí una persona de origen purépecha. Creo que para dar su versión de los hechos, cómo heredó esta visión a través de 500 años, qué piensa sobre esto. Realmente necesita el rey de España ir a pedir perdón a comunidades michoacanas, no sé, por decir algo, o a comunidades de la Totonacas o de la Huasteca. Creo que esa es la visión que importa, porque realmente, por más de que digan que no hubo un genocidio, lo hubo, que hubo abusos, también los hubo. Pero bueno, se utilizan pretextos, excusas de que, bueno, los pueblos indígenas eran violentos previamente, por supuesto, ese es otro asunto. Ellos desde hace años, por lo menos en el siglo XX, han logrado acordar ciertas cosas después de un pasado salvaje que tuvieron. Sin embargo, en este caso, lo primordial es ver el papel que tuvo la conquista española, la violencia, la imposición de costumbres, de una lengua también, por supuesto, de nombres de otras latitudes en la población indígena. Muy bien. ¿No? Úrsula, ¿con qué cerrarías? Y te voy a agregar un par de palabras más. Creo que después de esto ha salido la ignorancia escandalosa que tenemos frente a todos estos siglos y que nos obligan a ponernos al corriente. También salen asuntos racistas, salen asuntos que tienen que ver con entrarle a la discusión con base o utilizando palabras, insultos, supremacías. Por ahí estaba leyendo, perdón, pues bueno, los mexicanos tendrían que darnos las gracias por descubrirlos y por civilizarlos, ¿no? Y te voy a agregar otra palabra, símbolo. Creo que esta solicitud o esta carta que se da a conocer, que se filtra a los medios de comunicación, suma a la colección de símbolos que ha estado manejando el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que se volvió presidente para hacer este tipo de guiños, no sé si a la identidad nacional, pero sí a la discusión pública, para centrarnos a platicar estas cosas y para un poco, digamos, apalabrarlas con el nombre de López Obrador. ¿Cómo ves todos estos elementos para ir cerrando, Úrsula, a manera de conclusión después de esta charla? Mira, lo que yo encuentro en el centro, Nacho, de todo es una ignorancia escandalosa, efectivamente. Una ignorancia que debería de avergonzarnos a todos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es enseñar en las escuelas el siglo XIX como el gran siglo de la creación del Estado mexicano y el siglo XX como la revolución y la creación de las instituciones, y todo eso que hubo antes es como si no hubiera sucedido. O sea, el discurso es: llegó Cortés, mató un montón de indios, llegó Miguel Hidalgo y nos independizó, y nadie sabe qué sucedió. Yo no utilizaría jamás el término de genocidio para Cortés, porque genocidio es un término del siglo XX
que tiene connotaciones de aniquilamiento. Tú lo que quieres es matar a una población. Eso es un genocidio. Tú tienes la voluntad, como lo hizo Hitler con el pueblo judío. Ahí hay una voluntad de aniquilamiento. En el caso de los españoles hubiera sido absurdo que ellos quisieran matar a los indígenas, porque por un hecho únicamente utilitario. Era la mano de obra que les iba a servir. Ellos no iban a trabajar. Entonces, había y hubo, de hecho, después de la catástrofe, que es una verdadera catástrofe, la caída de la población, la caída demográfica de la población en las Antillas, la corona alerta y dice no. A ver, a los indígenas a partir de 1545 con las leyes nuevas no los pueden esclavizar y les da una serie de privilegios en la categoría de miserable, que no es un insulto, sino una categoría jurídica de la Edad Media que ampara a huérfanos y a viudas, por ejemplo, ¿no? Y en el discurso sí, se mantienen como pobrecitos, son flacos, son débiles, incurren en medio vicio de la gula porque no comen mucho pero beben mucho pulque, por ejemplo. Entonces, en realidad, me parece que hay que buscar en lo que somos en el virreinato, más que pelearnos por un discurso de encuentro, de irrupción, conquista, invasión, porque yo no veo, digamos, a los romanos pidiéndole perdón pues a los galos o a los, qué sé yo, a los hispanos. No veo que exijan que a los macedonios vayan y pidan perdón porque pues Alejandro Magno, es que no va por ahí. Perfecto. Bueno, pues les agradezco a ambos sus puntos de vista y que los hayan compartido esta noche con nosotros. Y estamos en comunicación. Ojalá y pronto podamos tener otra mesa para abundar por el asunto. Gracias. Gracias a ti, Nacho. Gracias.